Este video es sugerido por muchos de nuestros clientes, ya que hay muchos mitos sobre qué les pueden preguntar el día de la entrevista de la visa americana de turista. Yo me llamo David Coria y somos Migrantes por el Mundo. Quédense con nosotros. Vamos a estar explicando en este video algunas de las preguntas que les puede hacer el cónsul el día de la entrevista. Lo menciono de esta manera, ya que, nadie puede saber qué les va a preguntar el cónsul hasta que se presenten y ya estén en su entrevista. ¿Sí? Por lo cual les vamos a ir explicando algunas de las posibles preguntas que les va a hacer o lo que normalmente les preguntan a los clientes. El punto número 1 sería, por ejemplo, ¿para qué quieren la visa? Esta pregunta es prácticamente para determinar si realmente quieren la visa para ir de turista a Estados Unidos o igual y de negocios. Esto es considerando que el tipo de visa del que estamos hablando es la visa B1, B2. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si el día de la entrevista el cliente menciona que desea ir a estudiar por un año, por ejemplo, que tiene que ir a trabajar a Estados Unidos, esta puede ser una causa de negación o de rechazo de la visa, ya que no es el uso apropiado que se le tiene que dar a una visa de turista o una visa B1, B2. El segundo punto es ¿a dónde quieren viajar o a dónde quieres viajar? Esta pregunta va muy relacionada con el formato de S-160, ya que el formato o el formulario de S-160 pregunta ¿a dónde quieren viajar y cuándo quieren viajar? Con esto, por ejemplo, si nosotros, queremos viajar con la familia, tenemos niños chiquitos y queremos ir de vacaciones, por ejemplo, a Disney, podemos mencionar en el formulario que van a ir a Los Ángeles o a Anaheim para poder visitar Disney, promedio, una semana. Esto sí puede ser muy importante, aunque no es completamente una causa de negación. Por ejemplo, si en el formato ustedes mencionan que quieren ir a Disney, a Los Ángeles, y por algo en la entrevista les preguntan, y ese día comentan que quieren ir a Chicago, a Illinois, el cónsul puede determinar que le están mintiendo, se le puede hacer rara la respuesta, y esto puede ser una causa de rechazo de la visa. Por lo cual es muy importante recordar a dónde mencionamos que vamos a viajar en el formulario, para tratar de seguir con esa misma línea en el momento de la entrevista. La tercera pregunta que estamos exponiendo es ¿en dónde te vas a quedar? En el formulario lo pregunta y no forzosamente tenemos que decir, por ejemplo, si vamos a ir nosotros de vacaciones a Nueva York y no conocemos a nadie en Nueva York, nosotros podemos mencionar el hotel o podemos mencionar un hotel. Pero no forzosamente debemos de tener o describir la dirección completa de dicho hotel o inclusive mencionar en qué hotel nos vamos a quedar. ¿Por qué? Porque hay que recordar que esto, al momento de realizar un trámite de una visa de turista, no tenemos todavía, o es recomendable no tener todavía, un tour o un itinerario completo o ya inclusive reservaciones de nuestro viaje. Ya que esto sí puede ser una causa de rechazo de la visa, ya que el cónsul nos puede decir, ok, ¿por qué tienes unas reservaciones hechas si todavía ni siquiera tienes la visa? Y esto les puede molestar. Por tal motivo, es igual como les comentaba en cuestión de lugar de viaje, que hay que seguir con la misma línea de decir, ok, nosotros queremos llegar a un hotel a Estados Unidos y estamos viendo todavía cuáles son las opciones en base a que nos puedan aprobar la visa. Y ya una vez nosotros teniendo la visa, ahora sí ya vamos a hacer las reservaciones adecuadas para poder realizar nuestro viaje. Otra cosa en cuestión de a dónde vamos a llegar es si nosotros tenemos un familiar en Estados Unidos y queremos llegar realmente con este familiar para visitarlo, puede ser que sí necesitemos ahora sí la dirección completa o los datos de contacto de esta persona. Esto no muchas veces nosotros lo recomendamos, ya que, por ejemplo, cuando tienen familiares en Estados Unidos, luego los familiares les pueden decir que les van a mandar una carta de invitación.
Si este fuera el caso, esta carta de invitación tendría que ser notarizada, pero nosotros realmente no lo recomendamos, ya que la mayoría de las veces el cónsul no les va a pedir absolutamente nada de documentación y en base a eso él puede decidir si les quiere dar la visa o no. Pero bueno, regresando a la pregunta, nada más hay que tener muy en cuenta en dónde estamos poniendo en el formulario que queremos llegar, a pesar de que esta información sea tentativa, para poder seguir con esa misma línea en la entrevista. La pregunta número 4, que también hace el formulario, es ¿con quién viajas? Nosotros en el formulario, si vamos a poner que vamos a viajar con algún familiar, algún amigo, con, no sé, con nuestra novia, es muy importante que al mencionar a una de estas personas, ya sea que ya tenga una visa vigente o bien que al mismo tiempo esté haciendo el trámite de la visa. Esto les puede ayudar para que les otorguen la visa, pero si nosotros ponemos que vamos a viajar con X persona, pero esta persona no tiene ni siquiera una visa vigente, puede ser motivo de rechazo de la visa. También inclusive, si vamos a poner que vamos a viajar con algún familiar que, por ejemplo, ya estuvo ilegal en Estados Unidos o que inclusive fue deportado, este puede ser una causa para que nos rechacen a nosotros la visa por culpa, digámoslo así, de esta tercera persona. La quinta pregunta que vamos a exponer es: ¿a qué te dedicas o en qué trabajas actualmente? Esto prácticamente puede ser una pregunta obligada del cónsul. No les puedo decir que al 100% de los casos se las van a hacer, pero sí es muy, muy probable, ya que obviamente al cónsul le interesa saber a qué se dedica el solicitante, para en base a eso él poder determinar si califica o no para una visa. A pesar de que, como lo hemos mencionado anteriormente, la visa puede ser suerte y puede depender de que el cónsul simplemente nos quiera dar la visa, sí puede ser un factor el hecho de en qué estamos trabajando. Y esto porque no quiere decir que si yo trabajo en construcción no me vayan a dar la visa, o que si yo me dedico a, no sé, a venta de seguros, como agente de seguros, sí me la vayan a dar. No tiene nada que ver, más bien es para que el cónsul pueda realmente conocer que realmente esta persona está trabajando o está haciendo algo, ¿sí? Ya sea que sea estudiante o que inclusive, como lo estamos mencionando, que esté trabajando. Aquí yo les recomendamos mucho que si van a poner que están trabajando por una empresa, de preferencia mencionar que llevan mínimo 2 años de antigüedad con esta empresa, ya que puede ser posible, aunque igual no es un factor determinante. Si mencionan que tienen 3 meses trabajando con alguna empresa, el cónsul pueda decidir que no es un candidato ideal para una visa por la antigüedad que tiene y porque todavía supuestamente no tiene una estabilidad laboral. Y de igual manera es muy importante que al momento de nosotros estar en la entrevista, decir los datos de la empresa. Si yo pongo en el formulario que yo me dedico a, que yo tengo una agencia de viajes, pero al momento de la entrevista, si el cónsul me pregunta a qué te dedicas o en qué trabajas, y yo digo que me dedico a vender carros, el cónsul va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues esta persona está mintiendo, no tiene nada que ver con lo que expuso en el formulario, con lo que me está diciendo ahorita en la entrevista. Para igual, por favor, cuiden mucho esta información que se está comentando. De aquí es muy importante, como ya lo hemos mencionado en los videos de mitos, que yo puedo trabajar por mi parte. Puedo ser, no sé, persona física con actividad empresarial. Que yo no haga mis declaraciones ante Hacienda o que inclusive no tenga estados de cuenta bancarios. Y esto no les va a afectar al momento de la entrevista. Hay que recordar que muchísima gente en México, digamos que, es parte del mercado informal y por lo cual no hay forma de que se pueda comprobar que están haciendo este tipo de trabajo. Pero bueno, con algunos tipos de documentos, de todos modos, se le puede dar fuerza a esta información. También en cuestión del trabajo, por ejemplo, puede ir de la mano con el motivo de viaje. Nosotros, por ejemplo, que estamos en León, Guanajuato, que está aquí nuestra oficina principal, muchos clientes o mucha gente se dedica a la piel, que puede ser accesorios de piel, bota, chamarras, sombreros, entre otro tipo de artículos. Muchas personas luego les interesa viajar a Estados Unidos o obtener una visa
de turista, una visa B1, B2, para, por ejemplo, poder asistir a alguna feria internacional en Las Vegas y poder ver proveedores o contactar inclusive clientes. Esto sí se puede hacer con la visa y de tal manera es muy importante que vaya de la mano. Si nosotros vamos a decir que la persona se dedica y tiene un salón de belleza y le interesa ir a buscar productos a Estados Unidos, que la persona pueda estar informada de realmente cuáles lugares pueden ser adecuados para buscar este tipo de producto. Y que no vaya a determinar el cónsul o a creer el cónsul que le están mintiendo para poder obtener una visa. Esto podría ser una causa de rechazo. Otro punto, que va de la mano con el trabajo es ¿cuánto percibes mensualmente? Esto, puede ser aproximado, dependiendo. Si yo me dedico, yo trabajo por mi parte, pues puede ser que no sepa cuánto gano mensualmente, que yo pueda tener un estimado. Yo digo, ¿sabes qué? Pues igual y más o menos puedo estar ganando 15,000 pesos mensual. Ok, no hay problema, eso lo pueden mencionar en el formato sin ningún problema. ¿Sí? Y puede ser que ni siquiera tengan que comprobar que ganan dicha cantidad. A final de cuentas yo puedo decir que yo percibo todo en efectivo y no tengo manera de comprobarlo. ¿Sí? Pero igual esto no va a ser, no va a ser importante. Lo que sí va a ser importante es que si yo digo que gano 15,000 pesos en X trabajo, tratar de que sea un poquito congruente, ¿no? Yo no puedo decir que gano 300,000 pesos mensuales y que al momento de la entrevista el cónsul diga, oye, ¿qué? Entonces si ganas tanto, ¿de qué manera me lo puedes comprobar? En caso de que les pregunte. Y si yo igual y puedo comprobar nada más que gano 20,000 pesos, puede ser una causa de rechazo de la visa, inclusive de un castigo por mentirle al cónsul. Aquí, ojo, es súper importante que no vayan a falsificar información para tratar de comprobar algo que no sea cierto. Y esto se los digo porque hay muchísimos clientes que han contactado personas o supuestos agentes que ellos les dicen, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar a crear ciertos estados de cuenta con la información que tú necesitas o que yo supuestamente te estoy diciendo que necesitas. Y esto, por favor, no lo vayan a hacer si es sumamente riesgoso que hagan esto. Y si el cónsul se da cuenta, les va a rechazar y los va a castigar. Y muy probablemente ni siquiera esa documentación les va a servir. Por favor, no vayan a hacer eso. La siguiente pregunta que les pueden hacer es, ¿tienes familia en Estados Unidos? Esto igual, el formato de S-160 lo pregunta. Pero aquí, ojo, cuando llegamos a la parte de que estamos llenando la información de nuestros padres, que en este caso es los datos completos de nuestro padre y fecha de nacimiento. Datos completos, el nombre completo de nuestra mamá y fecha de nacimiento. Posteriormente, las preguntas que le proceden es, ¿tienes familiares directos en Estados Unidos? Esto se refiere a padres, hermanos o hijos, únicamente. Y si es así que tengamos familiares legales en Estados Unidos, dícese residentes o ciudadanos, sí es necesario que lo mencionen, nombre completo y en este caso el estatus que la persona tiene en Estados Unidos. Y la siguiente pregunta es si tienen algún familiar, digamos, tercero, que puede ser tíos, primos. Aquí únicamente le tienen que poner si sí o si no. Esta pregunta realmente no es tan importante, pero igual cuidar mucho que si nosotros vamos a mencionar a algunos familiares que sean legales, por favor no vayan a mencionar a alguna persona, no sea su hijo, que esté ilegal en Estados Unidos, porque esto posiblemente le puede afectar tanto al familiar como a ustedes en el caso de rechazo de una visa. Lo que sí no les va a preguntar el cónsul es, ¿tienes familiares ilegales en Estados Unidos? Eso no es una pregunta que va a hacer. O sea, va a tratar de el cónsul ver la forma para sacar esta información en el caso de que él ya lo sepa. Y si el cónsul ya sabe que ustedes tienen familiares en Estados Unidos, sí les recomendamos que, que digan que sí, si ya les está haciendo ese tipo de preguntas, porque si lo hace es que el cónsul ya tiene esa información y si ustedes lo niegan, es causa de rechazo de una visa. La siguiente pregunta es, ¿has estado anteriormente en Estados Unidos? Esta también puede ser una pregunta prácticamente obligada y normalmente lo hacen cuando el cónsul ya tiene esa información o cuando cree el cónsul que ustedes ya estuvieron en Estados Unidos y probablemente es de manera ilegal. Y aquí, por favor, cuiden mucho esa información en cuestión de mentir. Si ustedes anteriormente fueron deportados de Estados Unidos o les aplicaron lo que ellos llaman salida voluntaria, que a final de cuentas es una deportación,
no vayan a negarlo en el trámite de la visa o en el formato, ya que si ustedes fueron deportados y lo niegan en el formato, esta es una causa igual, tanto de rechazo de visa como inclusive puede ser de un castigo por mentirle al cónsul. Cuiden por favor mucho esta información. Es muy importante tratar de siempre mencionar la verdad, y más en este tipo de cuestiones migratorias, que esa información nunca se va a borrar. No es cierto que si alguien les dice, oye, ¿sabes qué? Es que ya pasaron 20 años desde que me deportaron, ya tu información ya no va a aparecer en el trámite o en el sistema. Esto no es cierto. Si ustedes tuvieron una deportación, toda la vida va a aparecer la información. Con esto no quiero decir que toda la vida van a estar castigados. No, va a depender mucho de cada caso. Y va a depender mucho de, en su momento, el oficial de migración, que fue lo que les dijo. Pero lo que sí es cierto es que la información siempre va a aparecer, nunca se va a borrar, y el cónsul lo va a saber. La última pregunta que vamos a exponer en este video es: ¿has viajado a algún otro país anteriormente? En este caso, por ejemplo, el formulario o el formato de S-160 pregunta literalmente si has viajado a algún otro país en los últimos 5 años. Aquí es recomendable mencionar a los países que han viajado, ya que esto les puede ayudar a que les otorguen una visa. Repito, les puede ayudar, no va a ser una causa de que si dicen, no, ya sabes qué, pues es que yo ya viajé por Europa y estuve en Europa de vacaciones 3 semanas y todos los años hago ese mismo tipo de viaje. No es un factor determinante para que les otorguen la visa. Sí les puede ayudar por el simple hecho de que el cónsul va a ver que ustedes viajan de turista constantemente, que puede ser que tengan el poder adquisitivo, pero lo más importante es que le dan un buen uso, no forzosamente a la visa, dependiendo de nuestra nacionalidad, pero que le dan un buen uso a las leyes migratorias, digamos, que respetan ustedes las leyes migratorias. Por último, es muy importante mencionar que todas las preguntas que les hagan los cónsules, cuidar lo que contestamos. Si es una pregunta de sí o no, contestar tal cual va la pregunta y decir, ok, sí he estado en Estados Unidos, no he estado en Estados Unidos, no tengo familiares en Estados Unidos. No tenemos por qué dar mayor explicación si la pregunta no nos está dando esa apertura. Si es una pregunta que nos hagan, que requiere una explicación, como cuál puede ser, ¿a qué te dedicas? Bueno, ahí sí es importante que podamos explicar a detalle lo que hacemos. Una vez, por ejemplo, tuvimos un cliente de aquí de León que él se dedica a la piel, pero al momento de su entrevista, que el cónsul le preguntó ¿a qué te dedicas? Él dijo, no, pues me dedico a la piel. Ok, pues no, está mala respuesta, o sea, porque el cónsul igual ni siquiera va a entender lo que le estamos diciendo. Hay que recordar que ellos, su lengua materna es el inglés. El español, a pesar de que lo pueden hablar muy bien, o lo pueden conocer muy bien, la forma de pensar el español no es la misma que nosotros como latinos. Por lo cual es muy importante poder explicar la respuesta que estamos dando dependiendo si la pregunta da lugar a eso. Bueno amigos, pues eso fue todo por este video. Esperemos que la información les haya gustado. Recuerden que esta es simple información, no va a ser algo que les pueda garantizar la visa, o que inclusive pueda ser un factor determinante para que se la rechacen. Todo lo estamos exponiendo nosotros en base a nuestra experiencia. Esperemos que les haya gustado el video, que les haya servido. Cualquier duda que tengan, por favor, déjenos sus comentarios aquí abajito del cuadro de descripción y con gusto los vamos a atender. Nuestras oficinas, bueno, nuestra oficina principal está en León, Guanajuato, en Plaza Mayor. Tenemos otra oficina en Querétaro. Les vamos a dejar todos nuestros datos de contacto por cualquier duda que tengan. Y de verdad nos va a encantar poderlos ayudar. No se olviden de suscribirse, de ponerle like a este video y por favor de compartirlo para que podamos seguir trabajando en este tipo de videos. Muchísimas gracias.